13, en donde nosotros vamos a hacer estos ejercicios y de manera personalizada vamos a seguir practicándolo, ¿verdad? En la trecena de C o Celo. ¿Por qué les hablo de personalizado? Porque vamos a, de acuerdo a la lista, de acuerdo a la lista de los hermanitos que estamos en el curso, vamos a ir enviándoles ejercicios muy específicos en el cual nosotros vamos a estar desarrollando todos estos ejercicios, 13 ejercicios. Lo que vamos a hacer es una trecena, vamos a hacerlos y una trecena no. ¿Por qué? Porque en la otra trecena vamos a desarrollar esas cualidades, esas potencialidades de trabajar con los señores de la noche. ¿Sí? Recuerden que los señores de la noche los vamos a seguir practicando tanto todo lo que es el año Setoshli, ¿no? Todo el año Setoshli las vamos a seguir practicando. Vamos a ir desarrollando estas cualidades, estas potencialidades, ¿no? Ya en el siguiente año, o Beacat, vamos a preparar otros ejercicios. El hecho es que terminando los 4 años, tenemos que tener ya 52 ejercicios para desarrollar las cualidades, ¿no? Cada vez va a ser más práctico. Muy bien, hermanitos, pues avanzamos. El trabajo sagrado del náhuatl. Y esto es lo que vamos a hacer. Tlatemiquislis, la ensoñación. Ya pasamos por ciertos niveles de trabajo. Una forma de sanar y curar diferentes cuerpos sagrados. El día de hoy, nuevamente vamos a salir de este cuerpo para poder, para poder sanar, para poder sanar a este cuerpo físico, a este cuerpo espiritual, a este cuerpo emocional, a este cuerpo energético. Por lo tanto, necesitamos nuevamente hacer este ejercicio. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? Ya lo hemos hecho. Es Teotequillos Tlatemiquilistli, la ceremonia sagrada de la ensoñación. Ubicar la cabeza al rumbo norte. En mi caso, el rumbo norte está de este lado. Realizar las protecciones necesarias para la ensoñación, ¿no? Recuerden, la plegaria, el polvito que ustedes ya tienen de protección, ¿no? Realizar la plegaria clave o plegaria llave, Namatcanehuatl, ni Nahuatltecutli, ni Tlamacasqui, Quenteopisqui, Cholopizqui, ¿no? Ese sería. Y lo que sigue, las 20 energías, los señores de la noche, ¿verdad? Los cuatro Tezcatlipoca, el hecho que son 66, pero ahorita lo que se pide, la plegaria llave, nada más, para avanzar con la ensoñación. 4, intencionar entrar y salir del cuerpo. O sea, aquí la intención que vamos a hacer cuando estamos haciendo nuestra petición, recuerde, las tres cosas, agradecer, pedir y comprometerse. Estos tres, ¿no? Entonces, en esa petición vamos a intencionar, a pedir salir conscientemente de nuestro cuerpo y sanar este cuerpo. ¿Mm? Intencionar entrar y salir del cuerpo y sanarlo. Cuando hablamos de entrar y salir, es que lo vamos a sellar. ¿Se acuerdan los tres ejercicios
que hacíamos la clase pasada, ¿sí? ¿Sí? Estos dos, después estos tres, después el Mashoch Poncayor para sellar el lugar y sellar el espacio sagrado, ¿no? Vamos a hacer eso y vamos a meter en la mente que nosotros vamos a entrar y salir en el cuerpo, ¿verdad? Bien, lo siguiente, vamos a sanarlo, también sellando la casa sagrada, o sea, vamos a sellar este cuerpo, pero también vamos a sellar nuestra casa, ¿sí? Esta casa, este edificio, este lugar. ¿Por qué? Para que nadie entre y nadie salga, ¿no? Eso es importantísimo mentalizarlo. Igual con el Mashoch Boncayo. En la mente ya sabemos cómo es el edificio donde vivimos, el Teocalli, pero también ya sabemos cómo es nuestro cuerpo físico. Vamos a sellarlo. ¿Para qué? Para estar protegidos. Ya lo hicimos, ya lo intencionamos. ¿Qué sigue? Viajar a sanar a las personas. Tenemos que empezar a hacerlo nosotros. Sí, es bueno que nos ayuden, es bueno pedir ayuda a los demás, pero toca a nosotros hacer esa sanación, hermanitos. Pero van a decir, ¿y a quién? Ustedes saben quién necesita esa sanación. Siempre, siempre, siempre hay alguien quien lo necesita. Háganlo. Y sí, tenemos que salir de la casa, sí, por eso lo dejaron protegido. O también sanar las mascotas del hogar. Esas mascotas que viven en el hogar, sea un gatito, ya sea un perrito, hay que sanarlo, hay que trabajarlo, ¿sí? Entonces, ¿lo podemos hacer? Sí. Ojo, necesitamos velas y flores, eso sí. En el altar no debemos dejar todo apagado, ¿no? Tenemos que dejar nuestra ofrenda de velas y flores, ¿sí? Dejarlos prendidos. ¿Cuántos? No se les olvide, son 5, ¿no? ¿Por qué 5? Porque son los 5 jades, son los 4 pilares que sostienen el trabajo energético, espiritual, nahual. La ensoñación, la palabra florida, la geometría sagrada y el cuarto, ¿no? Que es la sanación, la medicina. 5, eso sería el número 5. El número 6, viajar a sanar a las personas, ¿verdad? Que queremos en el ensueño. Vamos a viajar a este lugar donde nosotros vamos a sanar en el ensueño. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a viajar. No se les olvide que en esta ocasión no vamos a ir directamente a Mictlampa. No, si vamos a viajar a través de Mictlampa, pero para poder ir a sanar a otras personas que nosotros queremos, ¿sí? No olvidar pedir ayuda. Estarán los 3 abuelos protegiéndonos. Importante, no se les olvide pedir ayuda si lo necesitan, ¿sí? A veces nos sentimos, a veces nos sentimos súper, súper poderosos y decimos, no, yo no necesito ayuda, yo lo hago yo solo. No, no hagamos eso. Pidamos ayuda.
¿sí? Estos ejercicios es ver cómo entramos y salimos. Vemos cómo entramos y salimos. Y como último ejercicio que yo no lo hice, no lo escribí, es, estando su cuerpo, entren y salgan suave, aquí en el ombliguito, entren suave, restablezcan y abran los ojos. Ese es un ejercicio muy importante. Las primeras veces les va a doler el vientre, que sería donde está el ombliguito, el pecho. ¿Por qué? Porque a veces salimos y entramos rápido. Esta vez pongan una jicarita, ya sea de madera, el contenedor, un plato que tengan ustedes, para un platito para que sea el portal de entrada y salida hacia esos mundos. Tenemos la jicarita y alrededor de la jicarita, por si ponemos un platito alrededor del platito, póngale sal, porque vamos a viajar a lugares y esos lugares, en esos lugares, hay energías no tan positivas que pueden contaminar el cuerpo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a poner en acción todo esto, ¿sí? El sendero de la sanación con el acompañamiento de la madre del espacio del descanso, Mictlancihuatl. Literal, aquí tenemos a Mictlancihuatl, ¿no? Vean su seno, tiene ese es Mictlancihuatl. Vean la luna y su manita, que es la transformación, e incluso está haciendo este ejercicio, ¿sí? Haciendo este ejercicio, que es una medicina, empoderando el corazón y ya con la energía que nos muestra aquí, devorándonos a nosotros, ¿sí? Detonansi Mictlancihuatl, ¿sí? Otro ejercicio. Después de todo esto, si ustedes lo quieren hacer, pídanle a Mictlancihuatl que pueda a ustedes empoderarlo en este trabajo. ¿Y por qué decimos que nosotros? Chequen las energías, ¿no? Que lo muestran acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí miren, el codito y la mano cubren la energía número 8, ¿no? Los 8 rumbos, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, lo hacemos un repaso de manera rápida para ya entrar en acción. Ubicar la cabeza al rumbo norte para dormir, para hacer la ensoñación. Dos, realizar las protecciones necesarias. Acuérdense, las protecciones que dijimos. Tres, realizar la palabra, la plegaria llave, no matcanehuatl ni nahuatl. Cuatro, intencionar entrar y salir de nuestro cuerpo, ¿verdad? Y lo vamos a sanar utilizando los ejercicios que dijimos, ¿no? Y después el otro ejercicio. Esto es para el cuerpo físico. Esto es para el cuerpo espiritual nahual. Esto es para sellar. Eso ya lo vimos en la clase pasada. Sellar, ¿no? Sanarlo. Primero vamos a sanar nuestro cuerpo y vamos a sellar nuestra casa sagrada para protegerlo. Cinco, viajar y sanar a las personas. Vamos a intentar viajar y sanar a las personas, pero hay que protegerse. Hay que poner una jicarita con agua y alrededor de esta jicarita ponerle sal. Hay que prender nuestras 5 velas y nuestras flores. ¿Sí? Ahora,
¿Podemos sanar una mascota si no tenemos a alguien para salir de la casa? Sí. Si no se sienten seguros salir de la casa, no salgan. Hágale caso a su intuición y a su percepción sin que el miedo nos domine, sin que la duda nos domine. Viajar y sanar a las personas que queremos en el ensueño. ¿Vamos haciéndolo nosotros? Sí, sí, vamos a hacerlo nosotros, cada uno de nosotros. No olvidar pedir ayuda, no se les olvide pedir ayuda. Sí, el día de hoy precisamente tenemos 3 abuelos pendientes a esta hora. Así como pedimos ayuda cuando hicimos la ceremonia de Teumiquistli, que estuvieron pendientes los 8 abuelos, ahorita tenemos a 3 pendientes para esto. Ellos ya lo han hecho varias veces. Ellos se dedican a esto, ¿verdad? Y por último, hagámoslo, ¿sí? Hermanitos, nos vemos en el ensueño. Yo estoy con ustedes. Hagámoslo, ¿sí? Vamos. ¿Sí, hermanita Alejandrina? Y Temastiani, perdón, es que estoy bien, pero bien malita. ¿La puedo hacer así? No le recomendaría. Me espero entonces a que se me quite esta tos. Sí, sí, hermanita. Mejor que se le quite esa tos. Y todos estos ejercicios los seguiremos haciendo en todo el año, no se preocupen. Ok, ¿Sí? o sea, no es como que si no lo hago ya pierdo el apoyo de los abuelos. No, no. Es todo el año lo vamos a estar haciendo. Pero si es necesario estar muy bien. ¿De Ok, acuerdo? la Mati, Temastiani. Vamos a hacerlo. Estaremos al pendiente. Hagámoslo.